El escenario que se está viviendo en Oriente Medio es bastante preocupante, pero no solamente por el tema de los actores que ya conocemos, que están en un conflicto armado. Está el tema de Israel con Irán, el tema de Israel con el grupo de Hezbollah o con incluso los hutíes, sino que existe la figura de un país que es miembro de la Alianza Atlántica, que es un problema no solamente para Israel, sino para el propio Estados Unidos. Y es que el escenario de confrontación, la tensión diplomática que se está viviendo entre Israel con Turquía se está saliendo de las manos. Para que nos hagamos una idea, nunca antes habían estado en el momento de confrontación en el cual se encuentran. ¿Turquía va a atacar a Israel? Un intercambio de declaraciones entre los cancilleres de Israel y de Turquía han comenzado a generar una tensión en las relaciones diplomáticas bilaterales a causa, entre otros factores, del asesinato del jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh. Pero en este escenario, Estados Unidos está bastante preocupado. De hecho, ya hemos comentado que lo primero que hizo Estados Unidos cuando se enteró de la noticia de que acabaron con los líderes tanto de, como hemos dicho, en este caso Hamas como de Hezbollah, es reunirse de emergencia con sus aliados en Europa. Pero en este escenario tan preocupante, tal vez no había calculado que la tensión ha alcanzado incluso al propio gobierno de Recep Tayyip Erdogan. ¿Qué es lo que ha sucedido? El 2 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha publicado una serie de mensajes en sus redes sociales criticando algunas de las reacciones de las autoridades turcas en torno al asesinato de Ismail Haniyeh. A través de su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, Katz dijo que había dado instrucciones a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí para que convoquen al embajador adjunto de Turquía para darle una severa reprimenda. Así como lo escuchan, esto debido a que la embajada de Turquía en Tel Aviv hizo una estrategia o tomó a cabo una acción que, si bien era algo que ellos sentían y lo ejecutó el propio Recep Tayyip Erdogan, también para algunos es una suerte de protesta dentro de territorio en Israel. ¿Qué es lo que hicieron? Pues simplemente izaron su bandera a media asta en señal de luto por el dirigente del movimiento palestino Hamas. Parafraseando lo que escribió Katz, él dijo que había dado órdenes, que había dado instrucciones a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores para que convoquen al embajador adjunto de Turquía en Israel para una severa reprimenda tras el izado de la bandera turca a media asta en la embajada de Turquía en Tel Aviv, en respuesta a la eliminación de Ismail Haniyeh, líder de la organización terrorista Hamas. Esto es lo que de nuevo había escrito el propio Katz. Sin embargo, en el mismo mensaje, el canciller israelí fue más allá y criticó directamente al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusándolo de supuestamente apoyar organizaciones terroristas. Él dijo, si los representantes de la embajada de Turquía desean llorar, deberían ir a Turquía y llorar junto a su amo, Erdogan, que abraza a la organización terrorista Hamas y apoya sus actos de asesinato y terror. Esto es lo que señaló. De hecho, un día antes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había anunciado que el 2 de agosto se declaraba Día de Luto Nacional por la muerte de Haniyeh. De hecho, hay críticas bastante fuertes, no por el tema de lo que hizo Erdogan, sino por cómo ejecutó todo esto la administración del propio Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque de hecho estamos hablando del brazo político de Hamas, no del brazo armado, no de los militares, y algunos han considerado que esto de hecho manda un mensaje erróneo o reaviva el escenario de confrontación dentro de Oriente Medio. De hecho, esto lo hemos comentado en anteriores videos. Joe Biden llamó por teléfono al propio Benjamín Netanyahu a reclamarle por estas acciones que primero fueron sin aprobación de Washington, pero es que incluso fueron sin conocimiento. Lo que dijo Erdogan en ese momento es que él recuerda con piedad a Ismail Haniyeh y a todos los palestinos fallecidos y en su nombre y en el de su nación expresa esta condolencia al pueblo palestino. Recordemos que en todo momento Recep Tayyip Erdogan lo ha dicho abiertamente, ¿no? Que él apoya la causa palestina y que de hecho fue uno de los primeros en criticar abiertamente a Benjamín Netanyahu. Lo que llamó la atención en todo momento es que Israel
realmente nunca ha sido bastante frontal con Turquía. Ha respondido fuertemente a otros países, incluso de América Latina. Hemos comentado los encontronazos que ha tenido con, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva, o por qué no decirlo también con Gustavo Petro. Pero, sin embargo, a Ankara no le daba mucha repercusión o mucha respuesta a algo que evidentemente se entiende. El poderío militar de Turquía es bastante impresionante. De hecho, lo hemos comentado en diferentes ocasiones. Dentro de la Alianza Atlántica, después de Estados Unidos, sigue Turquía a nivel de poderío, sobre todo en el ejército. Tal vez por esto, la respuesta por parte de Israel fue un poco escueta, o al menos hasta este escenario. Y sí, a todo esto que ha hecho la administración de Benjamín Netanyahu y esta respuesta incluso preocupante a simplemente las decisiones de Recep Tayyip Erdogan, que tampoco es que atacó o utilizó calificativos contra el propio gobierno de Israel, pues Ankara ha decidido responder. Y es que el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha respondido a su par de Israel, asegurando que él tiene algún tipo de enfermedad y de hecho habla de delirios personales que terminan afectando a Katz al momento de lanzar su constante ataque contra Turquía. Parafraseándolo, él ha dicho que es una auténtica enfermedad que Israel Katz, en lugar de ocupar el cargo de un ministro de Asuntos Exteriores, constantemente convierta a nuestro país y a nuestro presidente en objeto de sus propios engaños. Esta persona, cuya presencia en el gabinete consiste en una obsesión por la calumnia y la mentira, es un monumento a la insolencia y el descaro del gobierno genocida de Netanyahu. Esto sostuvo el canciller de Turquía. Como hemos dicho, nunca antes se había visto tan de cerca un escenario de confrontación, una tensión diplomática en estos niveles. La tensión entre Ankara y Tel Aviv se da en momentos en que recrudecen las tensiones en general en Oriente Medio, a raíz de los asesinatos ya no solamente del jefe de la rama política de Hamas, sino también del comandante de Hezbollah, del cual, vamos a ser sinceros, simplemente el propio Recep Tayyip Erdogan no hizo mención alguna, no declaró un duelo nacional por esto, sino por lo que ha sucedido con la parte, como hemos dicho, del buró político de Hamas. Hasta el momento, Irán, el movimiento chií Hezbollah y el movimiento de Ansarollah, es decir, los hutíes de Yemen, han amenazado con tomar represalias bastante contundentes contra el país hebreo, que se niega a acordar un alto al fuego en la franja de Gaza, que se está cobrando lastimosamente casi ya 40.000 personas a causa de los ataques de Israel. Pero lo que llama la atención de todo esto es por qué ahora Israel está ganándose de manera simultánea un conflicto en varios frentes. Hay algunos expertos, y esto lo hemos comentado, incluso medios de comunicación de Occidente bastante importantes, o al menos con mucha repercusión, como el New York Times, han salido al frente a hablar de que esto obedece a una estrategia aparente del propio Benjamín Netanyahu, utilizar la guerra como una herramienta política para mantenerse en el poder y sencillamente no llamar a elecciones o seguir teniendo inmunidad por el cargo que ocupa. Lo único cierto es que de momento el escenario es tan preocupante que la Casa Blanca ha reconocido que existe un temor dentro de sus filas y que el conflicto en Gaza se puede terminar extendiendo a otras zonas de Oriente Medio. Y si esto repercute o no en la figura no de Recep Tayyip Erdogan, sino de toda Turquía, estamos hablando de un conflicto que ya ni siquiera puede llamarse solo regional. Una presencia así dividiría totalmente a la Alianza Atlántica y lanzaría, por ejemplo, a Turquía a los brazos de los que tal vez en todo momento Occidente contuvo. Sí, estamos hablando del bloque ruso-chino.